Así es, Néstor, como decías, bueno, esta situación visibilizó un poco lo que vienen viviendo los árbitros y su preocupación también cuando van a dirigir un partido amateurs. Por eso aquí nos visitan Julio Quinteros, él es instructor de la Escuela de Árbitros, y también Ramiro Leguizamón, que es parte de la comisión de la Asociación Cordobesa de Árbitros. Bueno, ellos nos van a contar un poquito cómo es la actualidad cada vez que van a dirigir un partido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bien. Nosotros trabajamos sabemos que hay un riesgo dentro de todos estos aspectos, pero generalmente tratamos de que ese riesgo se vaya minimizando justamente con el conocimiento de la regla. Y siempre hemos hablado de que el deporte del fútbol debe ser uno de los pocos, si no es el único, que se puede jugar sin conocer las reglas. Entonces eso hace que al desconocer haya más violencia. Entonces, bueno, en mi caso como instructor me toca inclusive ir a clubes para poder pasar la regla y que vayan entendiendo qué es lo que se está cobrando dentro de un terreno de juego y qué es lo que se debe sancionar. Más allá de los aciertos o errores, que hay que entenderlos también como partes del juego. Que haya aciertos, 90%. Que haya errores, un 10%. Y siempre se van a correr ese 10%. Y más allá de eso, que empiecen a entender que es parte del juego, ¿no? Como un jugador cuando le pega mal a la pelota, rompe penal, ¿sí? Esas cosas son parte del juego y son errores. Ramiro, ¿fue creciendo la agresión dentro de la cancha? Sí, más en lo que es torneos amateur. También se vive un poco en lo que es las ligas, pero como siempre, bueno, nos explica el instructor, lo mismo que estaba diciendo recién, el tema de las reglas, de que uno sabe o no sabe, y al ser un deporte que uno juega y no sabe totalmente la regla, genera ese conflicto. Obviamente que por el lado de los árbitros, siempre se nos ha educado por el lado del respeto y demás en el trato con los jugadores. Entonces, como también una manera de minimizar un poco ese conflicto que a veces se lleva. Bueno, me imagino, se vive mucha presión dentro de la cancha, tanto de los jugadores como de los árbitros. ¿Eso cómo se traduce? ¿Cómo lo viven ustedes? Bien, desde el comienzo de su formación. Imagínate que entra un pibe a querer hacer un curso de árbitro, a destinar parte de su horario, su vida y una posible carrera, y hay que empezar de poco. Entonces, primero el conocimiento de reglas, hay como tácticas y técnicas que uno tiene que empezar a utilizar para luego poder tener esa templanza y un poco impermeabilizarse de lo que viene a ser los insultos. Muchas veces el árbitro apenas entra a la cancha, todavía ni empezó el partido, ya lo están insultando. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con cuál es como la idiosincrasia que hay en el fútbol. Los hinchas inciden también. Obvio, siempre hay presión. Creemos que no solamente por parte del árbitro, sino que el jugador, el técnico. Hoy un técnico no tiene 3 resultados seguidos, ya está pensando en retirarse o de cambiar de equipo. Entonces, esas cuestiones son las que hacen que la presión haya personas que no la puedan soportar, que muchas veces tiene que ver con esto que todos los días hablamos y vemos en TV, que la gente explota de la nada explota. Entonces hay cuestiones que tienen que ver más con lo social que con lo deportivo. Julio. Bueno, Néstor, recién en Fuera de Cámara hablábamos y me decía Julio que después de la pandemia se notó mucho más la agresividad, ¿no? Sí. Yo creo que hay un antes y un después también de todo esto de haber estado en 4 paredes, de pronto querer salir, como si a un animal lo tenés encerrado y de pronto tiene que hacer o quiere hacer todo lo que no hizo en ese aspecto. Sí, Julio. Vaca, te está escuchando Julio. Julio, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Potenza te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Vaca? ¿Cómo anda usted? Bien, un gusto saludarte. Recién hablabas de que los jugadores, los protagonistas, los técnicos no conocen las reglas. Eso no es bueno, obviamente deberían conocerlas, pero lo malo también que es que la gente, una buena parte del público tampoco las conoce. Y eso obviamente dificulta el accionar o el cumplimiento o el trabajo del árbitro. Te pregunto, hay mucho campeonato amateur en Córdoba, muchas ligas, se juega prácticamente en todas partes. ¿Ustedes requieren presencia policial en los campeonatos que van dirigiendo
como para tener un mínimo de seguridad por aquellos hechos de violencia que puedan ocurrir? Y sí, está dentro del planteamiento, justamente cuando uno, por ejemplo, una asociación va a pedir o lo toman como parte del arbitraje en ese torneo, se habla dentro de la seguridad, se habla principalmente, ¿saben qué aspecto? En las sanciones que van a tener cuando un jugador tiene que ser expulsado. Un buen torneo amateur es aquel que tiene un buen tribunal de disciplina, digamos. ¿Entendés? No que vos pagás la multa y ya jugás el siguiente. Entonces, claro, está bien, yo voy, le pego a otra persona, total pago 2.000 pesos la multa y juego el fin de semana siguiente lo mismo. ¿Entendés? Dos preguntas cortitas. La primera, la ACAF. Sí. ¿La ACAF tiene departamento de psicología para los árbitros? Se trabaja, sí, inclusive desde la Fundación Juguemos Limpio, que es donde hacemos el curso provincial, tenemos la materia con un especialista que va tratando distintos aspectos en la formación. Y después, inclusive, tenemos convenios inclusive con algunos sindicatos o algunas cuestiones que tienen que ver que el árbitro puede acudir ya sea al psicólogo o al médico clínico o a un especialista para una rehabilitación. Entonces, se está tratando inclusive todo ese aspecto, tratando siempre de avanzar y darle, digamos, la mejor prestación de servicio a una persona que tiene que tomar decisiones, ¿no? Y más allá de los hechos que hemos cronicado, estábamos acá repasando el video de lo que sucedió en un fútbol 8 en Avellaneda, que fue realmente lamentable. Sí, terrible. En Córdoba, puntualmente, ¿se suceden los fines de semana hechos de violencia contra los árbitros o da la sensación de que acá la cosa es está un poco más tranquila, un poco más acomodada? Yo creo que recién un poco lo comentábamos, esto tiene que ver un poco de la presión, no solo de lo deportivo, sino que hay varias aristas ahí en el medio que tiene que ver con lo social, lo económico, sí, un montón de cuestiones, ¿no? Y más allá de eso, en Córdoba hay violencia, tenemos torneos que lamentablemente parece que voy a querer ganar. Y si es con trampa, mejor. Lo que pasa, ¿han habido árbitros golpeados? Sí. Siempre hemos tratado de no llegar justamente a ese punto, pero hay técnicas como para que no te peguen, ¿sí? Y la otra es el darse cuenta que siempre se trabaja, ¿no? Lo que pasa, Julio, cuando un árbitro conoce la regla, ante un estímulo tiene la respuesta reglamentaria, se empieza a dar cuenta con un segundo de anticipación, ¿no? Lo que pasa, Julio, un poco para terminar, para ir son expertos en darse cuenta. Para ir cerrando, Julio, lo que pasa, lo están reflejando en las preguntas que hace la Vaca. La violencia no es solamente adentro de la cancha, en los dirigidos, sino que a veces termina siendo más riesgosa desde afuera, ¿no? Una sociedad muy violenta. Ni qué hablar, está siendo viral, ni qué hablar los padres de muchos chicos. Pidiendo que los papás no le exijan. Claro, ese es el problema. Es el tema. Eso está siendo viral hoy en día. Si un pibe de 8 o 10 años no se puede divertir jugando a la pelota, bueno, ahí está. No es fútbol. A veces esa violencia es la más grande. ¿Dónde tienen más problemas? ¿En el fútbol infantil o en el fútbol amateur que juegan los grandes? En el formativo. En el formativo. Bien. Ahí tiene más drama con los padres, ¿no? Claro. No con el jugador, porque el jugador inclusive tiene una presión psicológica que no es acorde a la edad. Claro. Entonces, no alcanza una pelota para pararla. Y ya el papá ya le está gritando. Claro. El técnico le está exigiendo o lo cambia o no lo cita para la semana siguiente. Claro. Entonces, son cuestiones que tienen que ver con esa presión. Está. Entonces, si vos creces con esa presión toda tu vida, cuando vos llegás después de los 20, 21, que vos sabés que no vas a ser un jugador profesional y que te va a dedicar al amateur, claro, venís con esa presión cargada. Entonces, no es una cuestión de decir, che, yo mañana me pongo una camiseta, voy a un torneo amateur y quiero hacer violencia. No, es una formación. Totalmente. O sea, todos tenemos a veces esa molestia, esa bronca, como le decimos nosotros, pero tiene que haber también el que inhibe esas cuestiones, de no querer hacerlo, de no hacerlo. Bueno. Y esa es la cuestión que muchas veces explota y no
no se frena. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, chicos, Julio. muy amable, gracias, ¿eh? Gracias, Eva, también. No, por favor. Bueno, gracias. Por último, déjame meter dale. el bocadito desde la Fundación Juguemos Limpio. ¿Sí? Estamos trabajando justamente esto de dar charlas de reglamentación, de que pregunten y todo ese tipo de aspectos, desde la Liga Cordobesa de Fútbol también. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con las ganas de trabajar en este aspecto. Y obviamente invitamos a aquellos que quieran hacer la carrera de árbitro también. Así que en ese aspecto siempre trabajando y aportando ese granito de arena para que se pueda erradicar un poco esto de la violencia. Bueno, muchas gracias, muy Gracias, amable. Julio. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está entonces una pincelada de lo que está pasando. Y claro, los papás se creen que el chico es Messi, es Maradona. Se meten en esa presión. El pibe se quiere divertir. Y a veces son más violentos desde afuera que desde adentro de la misma casa. Exactamente, lo hablábamos ayer con el Piojo Ocon, ¿te acordás? Sí, que claro. está en una, digamos, escuelita formativa de 4 a 14 años, y por ahí el chico se puede creer Messi. El drama es que el padre crea que es Así Messi. es. Que eso es lo peor. Y a veces es vergonzoso ver en esos videos que los chicos decían ahí. Bueno, ahí está.